En nuestra breve catequesis de hoy hablaremos sobre la Santísima Trinidad. Dios no es un ser distante, sino un Dios cercano que camina con nosotros. La Trinidad nos invita a confiar en el Padre, seguir a Jesús y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. La Santísima Trinidad es el misterio central de la fe cristiana. Creemos en un solo Dios, en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad en la Biblia. Aunque la doctrina de la Santísima Trinidad se revela con mayor claridad en el Nuevo Testamento, podemos observar que en el Antiguo Testamento hay varias referencias que sugieren la existencia de una pluralidad dentro de Dios. Como observamos en Génesis 1:26, el plural en la creación del hombre. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El uso del plural, hagamos nuestra, sugiere una pluralidad dentro de Dios. La visita de Dios a Abraham. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 18, versículo del 1 al 2. Después le apareció a Yahvé en el encinar del Mamre, y alzó sus ojos y miró, he aquí 3 varones que estaban junto a él. Algunos teólogos ven en estos 3 personajes una representación de la Trinidad. El Espíritu de Dios en la creación, Génesis 1:2. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí se menciona el Espíritu Santo participando en la creación. El ángel de Yahvé como Dios mismo. Podemos verlo en Éxodos capítulo 3, versículo del 2 al 6, donde nos dice: y se le apareció el ángel de Yahvé en una llama de fuego en medio de una zarza. Dios lo llamó de en medio de la zarza: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El ángel de Yahvé muchas veces habla como Dios mismo, lo que algunos consideran una manifestación preencarnada de Cristo. El Señor envía al Señor y a su Espíritu. Isaías 48:16. Acérquense a mí, oigan esto, desde el principio, no hablen en secreto. Ahora me ha enviado Yahvé, el Señor y su Espíritu. En este versículo se menciona a Yahvé, Dios Padre, a alguien enviado posiblemente al Hijo y al Espíritu. El ungido de Dios y el Espíritu Santo lo tenemos en Isaías 61:1. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido Yahvé. Jesús aplica este pasaje a sí mismo en Lucas 4:18, mostrando que la Trinidad estaba presente en la profecía mesiánica. En el Nuevo Testamento, la Santísima Trinidad se revela de manera clara. Aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, hay numerosos pasajes donde se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, actuando juntos como un solo Dios en 3 personas. Lo podemos ver en el bautismo de Jesús, en Mateo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí vemos Jesús Hijo siendo bautizado, Padre hablando desde el cielo y el Espíritu Santo descendiendo como paloma.
En la gran comisión que está en Mateo 28:19, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús confirma la unidad de las tres personas divinas en un solo nombre. La bendición apostólica de Pablo. 2 Corintios. La bendición apostólica de Pablo. Lo podemos encontrar en la segunda carta a Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Aquí vemos a Pablo que menciona a las tres personas divinas en igualdad. Jesús habla al Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo del 16 al 17. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes lo conocen, porque mora con ustedes y estará con ustedes. Aquí vemos a Jesús Hijo que habla del Padre enviando el Espíritu Santo. Jesús es Dios y está con el Padre. Lo vemos en Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre somos uno. Aquí vemos a un Jesús que deja claro que Él y el Padre son uno, lo que confirma su divinidad. El Espíritu Santo como Dios lo vemos en Hechos capítulo 5, versículo del 3 al 4. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí vemos a Pedro que llama al Espíritu Santo Dios, mostrando que es una persona divina. Características de la Santísima Trinidad. Dios Padre Creador y Providente. Lo tenemos en la cita bíblica, Padre nuestro que estás en los cielos. Lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 9. Es el origen de todo lo creado. Nos ama con un amor infinito y nos cuida como un Padre bueno. Nos invita a confiar en Él y a vivir según su voluntad. Dios Hijo Jesucristo, el Salvador. Lo tenemos en la cita bíblica, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan capítulo 14, versículo 6. Es el Hijo de Dios enviado al mundo para salvarnos. Se hizo hombre, murió por nosotros y resucitó para darnos vida eterna. Nos enseña el amor y la misericordia del Padre. Dios Espíritu Santo, el santificador, es quien nos guía y nos da la fuerza para vivir como hijos de Dios. Nos llena de sus dones y frutos, como la paz, la paciencia y la alegría. Actúa en la iglesia y en cada creyente. Lo tenemos en la cita bíblica, recibirán el Espíritu Santo y serán mis testigos. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 8. La Santísima Trinidad en la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa comparte con la Iglesia Católica y la mayoría de las denominaciones cristianas la creencia en la Santísima Trinidad, un solo Dios, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, existen algunas diferencias teológicas y litúrgicas en la manera en que se entiende y se expresa este misterio. La Iglesia Ortodoxa mantiene la doctrina tradicional de la Trinidad, según los primeros concilios ecuménicos, el de Nicea 325 y Constantinopla 381. Creen que Dios es uno en esencia y tres en personas. El Padre es el principio y fuente de la divinidad. El Hijo Jesucristo es engendrado eternamente por el Padre. Y el Espíritu Santo procede solo del Padre y es enviado al mundo por el Hijo. Lo vemos en Juan capítulo 15, versículo 26, cuando venga el Consolador, a quien yo
les enviaré de parte del Padre el Espíritu de verdad que procede del Padre. Él testificará acerca de mí. Esta enseñanza sigue la tradición patrística y la formulación del credo niceno-constantinopolitano. La diferencia con la Iglesia Católica, la controversia de lo que se llama el filioque, la principal diferencia entre los católicos y ortodoxos sobre la Trinidad es el filioque, o sea, del Hijo. En la Iglesia Católica afirma que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. La Iglesia ortodoxa sostiene que el Espíritu Santo solo procede del Padre, como dice el credo original, el credo niceno. Creemos en el Espíritu Santo que procede del Padre. Esa es la versión ortodoxa. Creemos en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, la versión católica, con el filioque. La razón de la diferencia es: para los ortodoxos el Padre es la única fuente de divinidad, por lo que al agregar el Hijo altera la relación de las personas divinas. Para los católicos el filioque refuerza la igualdad entre el Padre y el Hijo sin disminuir al Espíritu Santo. Esta diferencia fue una de las causas del cisma de 1054, cuando la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa se separaron. La Trinidad en la liturgia y la espiritualidad ortodoxa. En la espiritualidad ortodoxa, la Trinidad es central en la oración. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. En la señal de la cruz, los ortodoxos hacen la señal de la cruz con 3 dedos juntos, representando la Trinidad, y los otros 2 dedos doblados, simbolizando la doble naturaleza de Cristo. En la iconografía, en la tradición ortodoxa, la imagen más representativa de la Trinidad es la hospitalidad de Abraham, un icono de ruble donde hay 3 ángeles que representan a Dios y a sus 3 personas. En la liturgia, en la divina liturgia, la Trinidad se menciona constantemente, reforzando la unidad y la comunión con Dios. La Santísima Trinidad en la Iglesia Anglicana. La Iglesia Anglicana es una tradición cristiana que mantiene la doctrina de la Santísima Trinidad, compartiendo la enseñanza histórica con la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. La doctrina trinitaria en el anglicanismo se basa en las Escrituras, los credos ecuménicos y la teología patrística. Los anglicanos creen en un solo Dios en 3 personas: Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra; Dios Hijo, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, Redentor del mundo; y Dios Espíritu Santo, Señor y dador de vida, quien santifica y guía a la Iglesia. En Mateo 28:19, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta creencia está expresada en los credos de la Iglesia. El credo de Nicea, Constantinopla, en el 381, el credo de los apóstoles y el credo de Atanasio, que enfatiza la igualdad de las 3 personas divinas. La Iglesia Anglicana considera estos credos como resúmenes fundamentales de la fe cristiana. La Trinidad en la liturgia y la espiritualidad anglicana. En la oración trinitaria común en la liturgia anglicana tenemos a gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Domingo de la Trinidad es una de las festividades más importantes en el calendario anglicano. Se celebra el primer domingo después de Pentecostés. En la liturgia anglicana y la Trinidad, el bautismo se usa en la fórmula trinitaria según Mateo 28:19. En la Eucaristía se invoca la Trinidad en la oración eucarística, y en la bendición final los ministros bendicen en nombre de la Trinidad.
La Trinidad en la teología anglicana moderna, aunque el anglicanismo es amplio y diverso, la mayoría de las corrientes teológicas anglicanas siguen afirmando la doctrina trinitaria tradicional. Algunos sectores más liberales pueden reinterpretar la Trinidad en términos más simbólicos o metafóricos. La Santísima Trinidad en otras religiones. La doctrina de la Santísima Trinidad es un dogma exclusivo del cristianismo. Sin embargo, otras religiones tienen diferentes concepciones sobre Dios, algunas con similitudes parciales y otras con grandes diferencias. Veamos cómo distintas tradiciones religiosas perciben esta idea. El judaísmo. Dios es uno y único. El judaísmo es estrictamente monoteísta y rechaza la idea de que Dios puede ser trino. Para los judíos, Dios es absolutamente uno e indivisible. Lo vemos en el Deuteronomio 6:4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. La diferencia con la Trinidad: el judaísmo ve la Trinidad como una contradicción del monoteísmo, aunque en el Antiguo Testamento hay pasajes que los cristianos interpretan como indicios de la Trinidad, por ejemplo en el Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En el Islam, un Dios absolutamente único, Alá. El Islam rechaza completamente la idea de la Trinidad. Para los musulmanes, Dios, Alá, es uno e indivisible y consideran que creer en la Trinidad es una forma de politeísmo, el pecado más grave en el Islam. Lo vemos en el Corán 4:171. No digan tres, Dios es uno, muy por encima está el de tener un hijo. Diferencia con la Trinidad. Para los musulmanes, Jesús es un profeta, no Dios. Y el Espíritu Santo es generalmente identificado con el ángel Gabriel. En el hinduismo, la Trinidad hindú, el hinduismo es una religión politeísta y panteísta que tiene una trinidad propia llamada Trimurti, formada por Brahma, que es el creador, Vishnu, que es el preservador, y Shiva, el destructor y renovador. La diferencia con la Trinidad, aunque el Trimurti puede parecer similar a la Trinidad cristiana, en realidad son tres dioses distintos con funciones separadas, mientras que en el cristianismo hay un solo Dios en tres personas. En el budismo no hay un Dios personal. El budismo no tiene un concepto de un Dios personal, por lo de la idea de la Trinidad no existe en su teología. El budismo se enfoca en alcanzar la iluminación a través del conocimiento y la meditación. La diferencia con la Trinidad es que en el budismo la divinidad es más bien un estado de iluminación, mientras que en el cristianismo Dios es un ser personal y trinitario que se relaciona con nosotros por amor. Las religiones africanas y animistas. Muchas religiones africanas y animistas creen en un Dios supremo, pero en múltiples espíritus o deidades menores que actúan como intermediarios. Algunos grupos pueden tener ideas que recuerden a la Trinidad, pero no en el sentido cristiano. La diferencia con la Trinidad es que estas religiones tienden al politeísmo o el panteísmo, mientras que la Trinidad cristiana sigue siendo un solo Dios en tres personas. En los testigos de Jehová y mormones, dentro de grupos que se identifican con el cristianismo, pero tienen unas diferencias doctrinales, encontramos los testigos de Jehová que rechazan la Trinidad y creen que Jesús es una criatura creada
y no es Dios. En los mormones creen en 3 dioses separados, lo que difiere del concepto cristiano de la Trinidad.